Estamos precisamente en línea directa con Rodrigo Collaguazo. Él es asambleísta por la Revolución Ciudadana y autor de este pedido de investigación en el seno de la Asamblea para la obtención de los carnés de discapacidad que en su momento se convirtieron en un escándalo en el país. Señor Collaguazo, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. No está activado el micrófono suyo, señor Collaguazo, no le podemos escuchar. Gracias. Buenas noches, Freddy, buenas noches a todos quienes hacen FM Mundo y de igual forma pues a todos los oyentes y a quienes miran a través de las redes sociales. Gracias por su tiempo, asambleísta. Cuéntenos qué motiva su decisión, su pedido y finalmente la aceptación del Pleno de la Asamblea para entrar en este proceso. Mire, en el país estamos pasando momentos de corrupción alta, de prácticamente de desgobierno total. Y obviamente en este marco se ha ido dando, por ejemplo, lo que ustedes ya conocen, pues el hizo público y lo que nosotros impulsamos de la Asamblea, el hecho, por ejemplo, de haber denunciado que el ministro de Salud no quería decir el precio, el costo de las vacunas. Y hasta ahora no quieren dar. Y que eso puede estar engendrando o se puede estar escondiendo a través de la confidencialidad hechos de corrupción elevadísimo. Y lo otro que es público en torno a que solamente a los panas y a los amigos pues vacunaron. Eso logramos, digamos, en este caso, nosotros destapar. El segundo momento, y ustedes lo conocen, fue con respecto al asesinato y a la masacre que se dio en las cárceles del país y en la que nosotros pedimos la destitución del ministro de gobierno. Y que eso pues ya se fue, incluso ahora ya el comandante de la policía ya no está. Y esta tercera que hemos impulsado, que es en este caso el hecho de que si bien nosotros fiscalizamos al resto de funciones, hemos dicho también, si hay casos de corrupción al interior de la Asamblea Nacional, pues eso hay que asumir como tal. Y en este marco, aunque tarde, ya logramos conocer el informe de la Comisión de Salud, en la que se detectó que cerca de 3,000 carnets de discapacidad habían sido obtenidos de manera irregular, ilegal y fraudulenta. Y en este caso, lo que hicieron es que ciudadanos que no tenían el derecho para obtener ese beneficio, como son las exenciones tributarias y otros, pues simplemente dejaron a un lado a los que sí tenían ese derecho y ellos asumieron ese derecho. Señor Collaguazo, usted acepta sin hacerle la pregunta correspondiente que es tarde. ¿Por qué se han demorado tanto en hacer esto? Yo estoy en asamblea desde hace cerca de 4 meses y lo que le estoy detallando justamente ha sido por el accionar que ha realizado Rodrigo Collaguazo conjuntamente con varios asambleístas y ahora por la unanimidad de la Asamblea Nacional. En todo caso, como digo, la justicia, aunque tarda, pero bueno, lo importante es que va a llegar. Y en este marco, lo que ya tenemos se ha logrado tratar y obviamente lo que en las resoluciones remarca de la comisión es el enjuiciamiento político. ¿A quién? A la ministra Andramuño, ex ministra de Andramuño, y al ministro Ceballos. Con la ministra Andramuño prácticamente ya no se puede hacer nada desde ya pasó un año. Sí, ¿por qué razón no se puede hacer nada? Porque ya transcurrió el año conforme usted dice. Pero sí queda vigente lo del ex ministro Ceballos. Incluso yo he firmado, porque por ahí escuché a algún asambleísta que decía que claro, es para tapar lo de las vacunas, lo del escándalo de las vacunas, que por eso hemos hecho este procedimiento con respecto a un asambleísta. Yo he firmado los 2 pedidos de juicio político al ministro Ceballos. El uno, que está impulsado por de la Revolución Ciudadana, que es Pavel Muñoz, y la otra por Ángel Sin Maleza, que es de la provincia de Bolívar. Por lo tanto, eso es puro cuento lo que quieren decir. Entonces, hemos hecho eso y eso continúa su camino y esperemos que logremos en este periodo, y si no es en este periodo, el periodo que viene los nuevos asambleístas lo hagan. Entonces, en este marco, eso es lo que recomienda la comisión. Y lo que he planteado, además de eso, de acoger todas las recomendaciones de la comisión,
he planteado también que la Fiscalía, así como la Contraloría, agilite todo lo preprocesal y también, digamos, la cuestión administrativa para que ya tengamos resultados, porque si no, prácticamente vamos a quedar sin a nadie que acusar, como pasa con Andrá Muñoz o como pasa ya con el mismo ministro de Salud, que prácticamente se fugó del país y ya nada más hay que hacer aquí. Entonces, por eso es importante que la Fiscalía, de manera ágil y comprometida con la justicia, pues proceda ya a terminar la cuestión preprocesal, haga la formulación de cargos y por lo tanto pues se sanciona a quienes se tenga que sancionar. Y la otra importante es que la Asamblea me designó los 125 votos por unanimidad y de todas las tendencias políticas para que realice la denuncia, sustente la denuncia y por lo tanto pues procedamos ya a hacer llegar a la Asamblea la denuncia respectiva en contra de Fabricio Villamar, recogiendo como base el informe de la Comisión de Salud. ¿Será solamente contra Fabricio Villamar, que es una de las personas que obtuvo el carnet de discapacitado y que aparentemente se benefició con la compra de un vehículo, o se ampliará esta investigación incluso fuera de las fronteras de la Asamblea? ¿Es un tema interno, es un tema general? Quiero consultarle la investigación que ha aprobado el Pleno de la Asamblea sobre los carnets. Mire, en la Comisión de Salud convocaron a todos los asambleístas e incluso familiares de asambleístas que habían obtenido el carnet. Y en esto hay que ser autocríticos, la prensa también dieron a entender de que eran todos los asambleístas que habían obtenido de manera irregular los carnets de discapacidad. Se pidió que lleguen a la Comisión de Salud asambleístas que estaban, entre comillas, involucrados y hicieron el respectivo descargo, cruzando con lo que decían ellos, con lo que decían el Ministerio de Salud Pública y con lo que decía el mismo Consejo de Igualdad. Y se verificó que los asambleístas sí tenían ese derecho a obtener ese carnet y por lo tanto tener un beneficio y por lo tanto pues acceder a un derecho. Entonces, eso se logró. Quien no acudió del informe que nos da la Comisión de Salud es el asambleísta Villamar. No acudió y no hizo ningún tipo de descargo. Y usted sabe, el que calla, otorga. Y por lo tanto, lo que está haciendo eso es una ausencia total para defenderse de lo que le estaban acusando. Ahí hubiese presentado la documentación necesaria para que pueda demostrar que sí tiene discapacidad y por lo tanto podía obtener el carnet y por lo tanto acceder a derechos y a beneficios. No lo hizo. Por eso es que nosotros hemos planteado de que vamos a hacer la denuncia respectiva. Esto estaremos entregando al presidente de la Asamblea y el presidente de la Asamblea será el que trate en el CAL y obviamente envíen a la Comisión de Ética. Y en realidad será el primer caso que luego de conformado la Comisión de Ética conozca. Y la Comisión de Ética, obviamente, en base al debido proceso, también procederá a la investigación del caso y sabrá recomendar cuál es su veredicto, digamos así, ¿no? Este sería el primer caso que asume la Comisión de Ética luego de su creación vía reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, asambleísta Coyaguaso. Así es el primer caso que estaría asumiendo la comisión. Y aquí es importante que recalquemos, lo que voy a presentar es, en este caso, con el respaldo y la designación de los 125 asambleístas. Es decir, hay todo el apoyo, porque hemos dicho, si es que hay que hacerse una autocirugía y sin anestesia para extirpar la corrupción, pues eso hay que hacerlo. Porque creo, y como asambleísta que soy, como ciudadano que soy, nosotros debemos rendir cuentas a la ciudadanía. Y en este caso, si se comprueba, ya la Comisión de Ética lo dirá, de que ha incurrido en acceder derechos que no le corresponden y ha quitado derechos que le corresponden a otras personas,
pues obviamente tendrá que irse. Claro, me parece muy bien que se emprenda una investigación de este tipo y que lo asuma la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional, pero hay que hacerlo en todos los casos y contra todos los asambleístas. Yo solo quiero recordarle algo que está fresco aún, que es el cobro de diezmos, que lo denunció particularmente el propio asambleísta Fabricio Villamar, que hoy va a ser investigado por el tema de los carnés, y que no han sido investigados todos los asambleístas que en su momento fueron acusados y en su momento se exhibieron indicios y eventualmente hasta evidencias del cobro de diezmos a sus empleados. Freddy, yo respondo por lo que yo hago. Pero son colegas suyos, legisladores, y han incurrido en irregularidades, si es que ese es el caso y se llega a comprobar. Correcto. Hay un informe plenamente sustentado con toda la documentación del caso y por lo tanto me he basado en ese informe. Sobre los otros casos, si ha seguido, ha habido una denuncia por parte del asambleísta Villamar, él es el que tiene que responder por qué razón no ha dado seguimiento. Yo puedo intuir que dijo, bueno, yo no le sigo a tales personas para que a mí no me digan nada y yo también pasar tranquilo. Bueno, pero no le sirvió. Yo cumplo con mi papel. Si fue así, no le sirvió entonces. Parece, porque aquí viene la voz, ¿no es cierto?, de los 125 asambleístas que han planteado que hay que iniciar esta investigación y si es del caso, pues llegar a la destitución tendrá que hacerse. De manera particular, los hechos son notorios, son públicos, y como que no hay cómo justificar el hecho de haber arrebatado derechos de otros y haber cogido derechos que no le corresponden, y por lo tanto, creo que lo que debería hacer es renunciar, o si no, como ha dicho, que si va a ir a la comisión de ética, esperemos que llegue. ¿Por qué razón? A la comisión de salud nunca llegó, nunca fue a justificar y a hacer un descargo. En la sesión de la asamblea, se esfumó, no asomó. Esperemos que en la comisión de ética vaya y nosotros actuaremos en base a la Constitución, en base a la ley orgánica de la función legislativa y en base a la ética, bajo el criterio de la ciudadanía, porque el reclamo que está haciendo la ciudadanía es cómo es posible que determinados personajes abusen de su estatus, en este caso de asambleístas, mientras otros no pueden acceder ni siquiera a una investigación, digamos, a un análisis de parte del Ministerio de Salud Pública para que le vean su grado de discapacidad. El reclamo de los ciudadanos es realmente amplio y han quedado en deuda como Asamblea Nacional un buen número de legisladores protagonistas de actos o indicios de corrupción que no se ha dado respuesta hasta el momento, asambleísta Collahuaso. Por eso tiene una credibilidad y una aceptación tan baja históricamente hablando la Asamblea que está terminando este momento su periodo legislativo. Así es, mi estimado Freddy, mire que coincidimos con usted. Afortunadamente, cuando yo llegué a la Asamblea, como digo, desde hace 4 o 5 meses que llegué a la Asamblea, llegué cuando tenía en la Asamblea el 2% de aceptación, de credibilidad. Es decir, en los suelos, y a mí me decían, ve Rodrigo, no entres de esa asamblea porque prácticamente te vas a desprestigiar por la cuestión histórica que yo tengo, o sea que de gana me meta eso. Pero dije, no, vamos ahí a pelear, vamos a luchar. Y justamente, mire, y del 2%, ahora entiendo de algunas encuestadoras, dicen que tiene el 9% y en algunas dicen que el 10 o el 11%. En todo caso, creo que la asamblea en este último periodo ha llegado y ha empatado con el criterio de la ciudadanía. Es decir, fiscalizar, porque usted recuerde que antes decían que había una comisión del archivo. Cuando yo llegué, era la comisión del reparto, se repartieron hospitales, Agencia Nacional de Tránsito, gobernaciones, y cambiamos a comisión de fiscalización y ahora tenemos una comisión que está trabajando. Asambleísta, entonces, tenemos que finalizar esta entrevista, me queda muy poco tiempo. Hablemos, por favor,
de los tiempos que establece el trabajo, la sustanciación de la Comisión de Ética en cuanto se formalice la presentación de esta denuncia en contra de su colega Fabricio Villamar? Estimado Freddy, mire, ¿cuáles son los tiempos que tenemos? ¿No? Recogiendo los tiempos máximos, son casi 39 días, ¿no? Pero si recortamos los tiempos, en algunas fases podemos tener más o menos 25 días, lo cual es tiempo suficiente para que la Asamblea cumpla con su función y pues pueda tener un veredicto en torno a este caso. Estamos hablando de que casi al finalizar el periodo legislativo, recordemos que los legisladores dejan el cargo el 13 de mayo, porque el 14 sin convocatoria previa o por autoconvocatoria vendrán los electos ya a sesionar. Así es. Y justamente quien habla ha dicho, yo voy a trabajar hasta el último día voy a trabajar. Y en ese sentido es lo que estamos trabajando. En este momento lo que estoy haciendo es preparando la denuncia para presentar al presidente de la Asamblea y obviamente que él pues la trate en el CAL y luego esto pase a la Comisión de Ética. ¿Cuándo va a presentar la denuncia? Que hacer la que cumpla su papel. Estamos justamente terminando ya la sustanciación y estamos, ¿no es cierto?, también acompañando con alguna documentación y por lo tanto entre hoy, mañana o máximo pasado estaremos nosotros entregando públicamente, de manera pública, la denuncia. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del señor Rodrigo Coyaguaso, él es asambleísta por la agrupación Revolución Ciudadana, hablándonos respecto de esta denuncia que presentará en contra de su colega Fabricio Villamar por la presunta obtención irregular del carnet de discapacidad. Muchas gracias, asambleísta Coyaguaso. Muchas gracias. Solo una puntualización. Yo soy asambleísta del Movimiento País y que programáticamente coincidimos con la Revolución Ciudadana, en el caso mío. De acuerdo. Gracias. Gracias. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.